En los confines helados de la Tierra, donde el tiempo parece detenerse y la existencia humana es un susurro insignificante frente al vasto silencio de la Antártida, cuatro figuras se aventuraban más allá de lo conocido. Cada paso que daban sobre ese océano congelado era una apuesta contra lo imposible, un desafío a las leyes de la naturaleza misma. Pero lo que encontraron allí no era simplemente hielo, ni viento, ni soledad. Lo que aguardaba en las profundidades heladas era un secreto tan antiguo que incluso el tiempo había olvidado su existencia. En enero de 2016, un equipo de 4 científicos emprendió una misión destinada a revolucionar la comprensión de la vida en climas extremos. Bajo la luz tenue del sol polar, el paisaje helado parecía infinito, un lienzo de hielo azul que desafiaba toda lógica. Los investigadores avanzaban en trineos motorizados, protegidos por abrigos especializados que luchaban contra el frío extremo. El aire gélido transformaba cada respiro en una nube efímera. El equipo estaba compuesto por una bióloga molecular japonesa, seleccionada por su experiencia en el estudio de organismos adaptados a condiciones extremas, un geólogo chileno, cuya especialización en glaciares y estructuras tectónicas lo hacía esencial para analizar las formaciones de hielo, una ingeniera alemana, experta en sistemas climáticos y tecnología avanzada para entornos hostiles, y un explorador polar irlandés, elegido por su amplia trayectoria en supervivencia y liderazgo en regiones árticas. Juntos, cada uno aportaba una pieza crucial al complejo rompecabezas de la misión antártica. Este equipo de expertos en sus respectivos campos estaban preparados para enfrentar el frío más implacable y los paisajes más hostiles. Pero no estaban preparados para la verdad que yacía bajo el hielo. Era una verdad que desafiaba la lógica, la ciencia y la percepción misma de la humanidad sobre su lugar en el universo. El paisaje antártico se extendía como un lienzo de blancura infinita, interrumpido solo por formaciones glaciares que parecían esculpidas por manos de gigantes. Mientras sus trineos motorizados atravesaban este desierto helado, los 4 compartían un extraño presentimiento, como si fueran observados. La Antártida era un lugar inhóspito, sí, pero también era un portal hacia lo desconocido. El cielo azul profundo, salpicado de destellos plateados, daba al entorno una atmósfera casi sobrenatural. La Antártida, con sus colosales formaciones de hielo y su silencio abrumador, siempre había sido un enigma para la humanidad, pero esa región específica nunca había sido explorada. Sin embargo, algo les decía que aquel lugar guardaba secretos más antiguos que la propia humanidad. Todo comenzó con una anomalía en los sensores. La bióloga molecular notó lecturas extrañas mientras el equipo cruzaba una región previamente inexplorada. «Estas fluctuaciones no tienen sentido», dijo, frunciendo el ceño mientras revisaba su equipo. El geólogo se detuvo para examinar el terreno. «Esto no es natural», afirmó, señalando patrones geométricos que parecían grabados en el hielo. La ingeniera, siempre pragmática, intentó razonar con datos científicos, pero incluso ella no podía explicar lo que estaban viendo. Fue entonces cuando divisaron una grieta monumental en el hielo, rodeada de un resplandor que no correspondía a la luz natural. La entrada a la caverna era más que un accidente geológico. Había algo deliberado en su forma, algo que parecía invitarlos y al mismo tiempo advertirles que no debían entrar. Pero como humanos, no podían resistirse. La curiosidad era más fuerte que el miedo. La distorsión era evidente. El aire alrededor de la grieta parecía vibrar y doblarse, como si las leyes de la física fueran opcionales. La bióloga molecular detuvo su trineo y sacó un dispositivo de análisis
que había diseñado especialmente para detectar irregularidades moleculares. Las lecturas eran incomprensibles. El geólogo caminó hacia la entrada de la grieta y descubrió patrones geométricos tallados en las paredes de hielo, intrincados y precisos, como si hubieran sido esculpidos por una inteligencia avanzada. La ingeniera analizó las tallas con una linterna ultravioleta y notó que reflejaban colores nunca antes visto. El explorador, mientras tanto, inspeccionaba el terreno circundante, buscando cualquier señal de peligro inminente. «Esto no es natural», dijo finalmente la bióloga molecular, con un tono que mezclaba fascinación y temor. Cuando entraron en la caverna, el aire se volvió extrañamente cálido. Una contradicción imposible en un lugar donde las temperaturas exteriores podían congelar la piel en minutos. Las paredes de hielo brillaban con un resplandor interno, y el suelo crujía bajo sus pies, emitiendo ecos que parecían regresar con un retraso anormal. A medida que avanzaban, las anomalías físicas comenzaron a intensificarse. La ingeniera notó que la brújula giraba sin control. Los relojes digitales se apagaron y el equipo de medición de la bióloga molecular comenzó a registrar lecturas que desafiaban las leyes de la física. «Esto no tiene sentido», murmuró el explorador, su voz apenas un susurro en la vastedad de la caverna. Pero lo que encontraron más adelante haría que todo lo anterior pareciera insignificante. El interior de la caverna era una paradoja física, un lugar donde la lógica del mundo exterior parecía haberse desmoronado por completo. Las paredes, que al principio habían parecido sólidas, comenzaron a pulsar como si estuvieran vivas. A veces reflejaban los rostros de los exploradores, pero distorsionados, como si el espacio entre el tiempo y la materia se hubiera fusionado. Fragmentos de luz bailaban en el aire, formando figuras geométricas imposibles. Triángulos con más de 3 lados, esferas que parecían contener universos enteros en miniatura. La caverna misma parecía un lugar donde las leyes de la física eran maleables. Las paredes pulsaban con una energía viva, proyectando destellos de luz que formaban patrones geométricos en constante movimiento. El sonido, si es que se podía llamar así, era una resonancia baja y envolvente que parecía provenir del mismo hielo. El espacio parecía expandirse y contraerse, y a medida que avanzaban, los exploradores notaban que la percepción del tiempo se distorsionaba. Lo que parecía un segundo duraba minutos, y lo que creían horas se desvanecía en un instante. El geólogo intentó marcar la duración de sus pasos, pero su reloj, al igual que sus instrumentos, se comportaba de manera errática. La bióloga molecular, por su parte, describió una sensación de ser observada desde dentro, como si la caverna misma estuviera viva y consciente. Cada paso que daban resonaba no solo en sus oídos, sino en sus mentes, como si la caverna tuviera su propio lenguaje, una frecuencia vibratoria que comunicaba emociones y significados sin necesidad de palabras. En el centro de la caverna, donde la distorsión era más intensa, el aire parecía convertirse en un líquido espeso que ondulaba con cada movimiento. El geólogo extendió la mano hacia uno de los patrones flotantes de luz, y en cuanto lo tocó, una onda de energía lo envolvió. No lo dañó, pero lo dejó inmóvil, como si su cuerpo estuviera atrapado entre 2 dimensiones. La ingeniera gritó, pero entonces el geólogo habló con un tono extraño y resonante. «Esto no es dolor, es conocimiento». Entonces, al llegar al corazón de la caverna, los vieron. 3 figuras humanoides gigantes emergieron de las sombras. Medían entre 3 y 4 metros de altura, con piel completamente blanca que absorbía y reflejaba la luz al mismo tiempo.
Sus ojos negros profundos emanaban una sabiduría que parecía traspasar la materia misma. Los exploradores quedaron paralizados, no solo por la aparición de los seres, sino por la calma abrumadora que emanaba de ellos. La caverna tenía una estructura que parecía diseñada para desafiar cualquier intento de racionalización. Había áreas donde la gravedad fluctuaba, haciendo que los exploradores flotaran brevemente antes de volver al suelo. Otras zonas proyectaban imágenes de lo que parecían ser universos alternos, ventanas momentáneas a realidades paralelas. La ingeniera teorizó que la caverna podía ser un punto de convergencia dimensional, un lugar donde las reglas convencionales del espacio-tiempo simplemente no se aplicaban. El geólogo descubrió formaciones cristalinas que parecían vibrar al unísono con el ambiente, emitiendo sonidos que, al ser grabados y analizados, formaban patrones armónicos complejos. Sin emitir un solo sonido, los humanoides extendieron sus brazos esbeltos. Un haz de luz azul conectó sus cabezas con las de los exploradores, y en ese instante, todo cambió. La bióloga molecular sintió como si un torrente de información le inundara la mente. Galaxias naciendo y muriendo, civilizaciones surgiendo y desapareciendo, y un mensaje claro y directo que no requería palabras. La comunicación no era verbal, era telepática, una transmisión pura de pensamientos, emociones y conocimiento. Cada miembro del equipo experimentó visiones diferentes, personalizadas a sus propias experiencias y habilidades. La ingeniera vio patrones tecnológicos complejos. El geólogo tuvo visiones de cómo las formaciones geológicas del planeta habían sido manipuladas para favorecer la vida, y el explorador percibió estrategias de supervivencia que desafiaban todo lo que había aprendido. La comunicación telepática no era solo un intercambio de ideas, sino una inmersión completa en un flujo de conciencia. No había palabras ni imágenes estáticas, sino conceptos completos que se descargaban instantáneamente en la mente. Los exploradores no solo entendían lo que los humanoides querían transmitir, sino que también sentían sus emociones. Una mezcla de serenidad, propósito y una profunda tristeza por el estado actual de la humanidad. Cada pensamiento parecía tallado con una precisión que no dejaba espacio para dudas. La bióloga molecular describió la experiencia como ver la estructura misma del conocimiento, una red infinita donde cada pensamiento se conectaba con todos los demás. La intensidad de esta conexión hacía que los exploradores sintieran que su propio sentido del yo se desvanecía temporalmente, como si fueran parte de una mente colectiva mucho más grande. Los humanoides no solo comunicaban conceptos, sino que mostraban cómo estos se manifestaban en su entorno. Una demostración clara ocurrió cuando proyectaron un campo energético alrededor de los exploradores, que reaccionaba directamente a sus pensamientos. El geólogo, concentrado en una formación montañosa que había estudiado años atrás, vio cómo ésta se materializaba momentáneamente en el aire como un holograma cristalino. La ingeniera intentó enfocar su mente en un diseño tecnológico que había desarrollado para un proyecto de energía renovable. El diseño apareció ante sus ojos, brillante y funcional. El explorador, al intentar calmar sus nervios, generó un remolino de luz azul que parecía absorber la energía circundante. Esto es lo que podríamos ser, les transmitieron los humanoides. El potencial humano es infinito si se enfoca adecuadamente. Aunque el proceso parecía mágico, los humanoides dejaron claro que no lo era. Su comunicación se basaba en una tecnología biológica que habían desarrollado durante milenios. Sus cuerpos no eran simplemente físicos, eran conductores de energía consciente.
capaces de resonar con la materia y la mente en niveles que los humanos apenas comenzaban a imaginar. Cada pensamiento humano tenía una frecuencia específica, y los humanoides podían amplificarla, dividirla y analizarla hasta extraer su significado más profundo. Para demostrarlo, uno de los humanoides proyectó una imagen, un campo infinito de partículas diminutas flotando en el vacío. Esto es lo que son, transmitió, energía que ha aprendido a pensar, nada más, nada menos. Su mensaje no era condescendiente, sino una invitación a comprender que las limitaciones humanas eran autoimpuestas, fruto del miedo y la desconexión con el universo. El espacio dentro de la caverna comenzó a transformarse. Fragmentos del espacio-tiempo parecían estar suspendidos en el aire, formando geometrías brillantes que flotaban sin ningún soporte visible. Las figuras de los exploradores se distorsionaban momentáneamente, sus formas alargándose o duplicándose como reflejos en un espejo roto. Sin embargo, los humanoides permanecían inmutables, observándolos con serenidad. Fue entonces cuando proyectaron otra imagen tridimensional en el centro de la caverna. La proyección mostraba momentos clave de la historia de la Tierra, desde el surgimiento de la vida hasta el desarrollo del ser humano moderno. Los exploradores comprendieron que estos seres habían observado desde las sombras, actuando discretamente solo en momentos clave para mantener el equilibrio y asegurar que los eventos siguieran su curso natural, como guardianes silenciosos del destino. Pero la proyección no era solo una lección de historia, mostraba también el potencial latente de la humanidad. Los humanoides transmitieron un mensaje claro. El poder real de los seres humanos residía en su capacidad para controlar y transformar la realidad a través de emociones puras. Para demostrarlo, los exploradores fueron rodeados por un campo energético brillante que respondía a sus pensamientos y sentimientos. La bióloga molecular, quien luchaba por contener el miedo, vio cómo éste se transformaba en una danza de luz rosada y dorada. El explorador, proyectando valentía, creó formas geométricas cristalinas que flotaban a su alrededor. Los humanoides indicaron que esta conexión reflejaba el verdadero poder humano, la capacidad de alterar su entorno con solo imaginarlo. En el momento culminante, un vórtice gravitacional se abrió en el centro de la caverna, mostrando visiones de civilizaciones avanzadas en otros sistemas solares. Estas civilizaciones habían trascendido al dominar sus emociones y pensamientos, logrando alterar las leyes del tiempo y el espacio. Los exploradores sintieron un llamado interno, como si estuvieran destinados a llevar este conocimiento a la humanidad. El sentido oculto reside en ustedes, transmitieron los humanoides. Encuéntrenlo, y las estrellas serán su hogar. Cuando uno de los exploradores, con un hilo de voz cargado de incertidumbre, preguntó: ¿qué hay de Dios? ¿Tiene un lugar en todo esto? Un silencio abrumador invadió la caverna. El espacio pareció detenerse por un instante, como si incluso el tiempo mismo estuviera considerando la magnitud de la pregunta. Las figuras humanoides intercambiaron un destello de energía entre ellas, como si procesaran la consulta en una forma incomprensible para las mentes humanas. Finalmente, una voz resonó en la mente de los exploradores, profunda y llena de una autoridad que no admitía réplica. El concepto al que ustedes llaman Dios no puede ser comprendido plenamente por mentes como las suyas. No es porque sean insuficientes, sino porque el diseño de sus mentes está anclado a los límites de su dimensión. Nosotros que hemos viajado entre estrellas, dimensiones y tiempos, también enfrentamos esta misma pregunta. Lo que hemos aprendido es que el Creador no es algo que pueda definirse, entenderse o abarcarse.
Es demasiado vasto, demasiado complejo. Incluso nuestra especie, que ha trascendido más allá de lo que ustedes podrían imaginar, solo ha visto destellos de su presencia. La luz en la caverna comenzó a pulsar de manera rítmica, como si cada palabra generara un eco en el entorno. El Creador no tiene forma, no tiene tiempo ni espacio. Está presente en todo, pero no de la manera que ustedes imaginan. No es una figura que pueda observarse ni un poder que pueda medirse. Es el origen de todas las cosas y, al mismo tiempo, el propósito final. Su vastedad es tal que ni siquiera nosotros podemos comprenderlo completamente, aunque hemos dedicado milenios a buscar su esencia. No es un enigma que pueda resolverse, es una verdad que solo puede vivirse. El hecho de que ustedes se hagan esta pregunta ya los acerca un paso más a él. Los exploradores sintieron una sensación de insignificancia abrumadora, pero también un extraño consuelo. La voz continuó implacable. Lo que deben comprender es esto. El Creador no es un enigma para descifrar, sino un puente hacia su propia trascendencia. Cada civilización planetaria que ha alcanzado los umbrales de la evolución espiritual ha enfrentado esta misma búsqueda. Algunas lograron avanzar, uniendo el conocimiento con la esencia espiritual. Otras fracasaron, destruyéndose a sí mismas en el proceso. Ustedes están en el borde de esa decisión. El tono cambió, volviéndose más suave pero aún cargado de poder. Su mente no puede abarcar su naturaleza, pero hay algo que puede acercarlos. El amor. No el amor que confunden con deseo o posesión, sino el amor puro, que es la única fuerza capaz de atravesar dimensiones y conectar todas las formas de existencia. El amor es la vibración más alta, la única capaz de reflejar la esencia del Creador. Es el único medio por el cual ustedes y cualquier otra civilización podrán encontrar su propósito en el cosmos. Para ilustrar este punto, una proyección apareció frente a los exploradores. Era una red luminosa que se expandía hasta el infinito, conectando estrellas, planetas y formas de vida en un entramado vivo. La red pulsaba con energía y cada nodo brillaba más intensamente cuando vibraba con amor. Recuerden esto, Transmitieron los humanoides. el Creador no es algo que puedan definir, pero pueden vivir en armonía con su esencia al comprender que el amor es la clave para trascender. Es la vibración que nos une a todos, desde el nivel más pequeño hasta el infinito mismo. Aquellos que lo comprendan no solo encontrarán el camino hacia las estrellas, sino también hacia la verdad más profunda de su existencia. Antes de desvanecerse, los humanoides dejaron un último mensaje. El amor es el puente entre su dimensión y lo eterno. Si aprenden a vivir en su vibración, alcanzarán lo que muchas civilizaciones jamás lograron: trascender su forma física y convertirse en parte del gran flujo universal. Pero recuerden, la clave está en ustedes, no en el cosmos. Cuando los humanoides concluyeron su mensaje, una luz intensa llenó la caverna, y los exploradores sintieron que sus cuerpos y mentes vibraban en sintonía con algo más grande que ellos mismos. Entonces, uno de los humanoides extendió su brazo etéreo, materializando un cristal iridiscente que parecía contener galaxias en su interior. Este cristal no es un objeto ordinario, transmitieron los humanoides. Es un fragmento del conocimiento universal, resonante con la vibración del amor puro. Su energía les ayudará a recordar lo que han experimentado aquí y guiará a su especie hacia el entendimiento de que la clave para la trascendencia no radica en dominar el cosmos, sino en armonizar con él. Es una herramienta, pero no la respuesta. El verdadero poder reside en ustedes, en la manera en que eligen amar, crear y conectar.
El cristal comenzó a flotar, emitiendo pulsos de luz sincronizados con los latidos del corazón de los exploradores, como si respondiera directamente a su esencia. El amor, transmitieron los humanoides por última vez, es el único puente que trasciende el tiempo, el espacio y las dimensiones. Lleven esta verdad con ustedes y sepan que el futuro de su especie depende de cómo usen este conocimiento. Con estas palabras, los humanoides se desvanecieron en un destello cegador, dejando el cristal flotando en el aire. La bióloga molecular lo tomó cuidadosamente, sintiendo que vibraba con una energía cálida, casi maternal. De regreso al mundo exterior, la carga que llevaban no era solo física, era un conocimiento que los transformaba desde adentro, una comprensión de que el destino de la humanidad estaba en sus propias manos. La verdadera clave estaba en la capacidad de la humanidad para mirar más allá de sus diferencias y enfocarse en su propósito compartido. Frente al horizonte helado, la bióloga molecular miró hacia las estrellas y dijo: no estamos solos, pero tampoco estamos listos. Depende de nosotros decidir si somos los creadores de nuestro futuro o los responsables de nuestra extinción. El cristal brilló una vez más, como si confirmara sus palabras. El grupo comenzó su viaje de regreso, sabiendo que habían sido testigos del principio de una nueva era para la humanidad.